El día de hoy, nuestro programa se titula Analizamos los datos de nuestra indagación sobre la mecánica de nuestro brazo y elaboramos conclusiones. El propósito de esta actividad es: procesa y analiza los datos obtenidos en el modelo de palanca que hemos diseñado. Plantea sus conclusiones respecto a los resultados de la indagación sobre la relación de la mecánica del cuerpo y las palancas. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito? Lo sabremos cuando logres, primero, analizar los datos obtenidos en el modelo de palanca que hemos diseñado. Segundo, comparar la hipótesis inicial con los resultados para determinar la validez de la misma. Tercero, plantear tus conclusiones respecto a los resultados de la indagación sobre la relación de la mecánica del cuerpo y las palancas. Ahora, te describiremos las actividades que desarrollarás en este programa número 12. En un primer momento, recordaremos la situación de indagación sobre el funcionamiento de un brazo mecánico y las semejanzas que hay con otros seres vivos del entorno, la hipótesis planteada, las variables y el objetivo de la indagación propuesta en la sesión anterior. En un segundo momento, analizarán e interpretarán los datos obtenidos en su indagación sobre el modelo de palanca para contrastarlos con la hipótesis e información relacionada al problema y para elaborar conclusiones. En un tercer momento, evaluarán y comunicarán el resultado de su indagación. Finalmente, a partir de la indagación realizada, van a proponer acciones que permitan disminuir la discriminación entre las personas para una mejor convivencia, fundamentadas en información científica. Profesora Carmen, ¿cómo empezaremos nuestro trabajo de científicos el día de hoy? Primero, vamos a revisar la situación de indagación. Recuerda que analizamos el caso del estudiante Pedro Arauco, quien, al lado de su familia, realizaron un proyecto familiar de construir una cerca de adobes para su chacra. Y, para este fin, su familia utilizó diferentes herramientas, como la lampa y la barreta. Además, que durante el traslado de los adobes, Pedro pudo notar que él solo podía llevar dos adobes a la vez. Su hermano llevaba 3 y su padre hasta 4 adobes, pero hacía más esfuerzo en los brazos. Pedro se pregunta si nuestro brazo hace la función de palanca en algunas actividades. La pregunta de indagación fue: ¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? ¿Y cuál fue la hipótesis que se formuló? La hipótesis que formulamos fue: si aumentamos el peso que cargamos en nuestro brazo, entonces mayor será el esfuerzo que realizamos. En mi caso, planteé la siguiente hipótesis: si aumentamos o disminuimos el peso en nuestro brazo, entonces el esfuerzo que haremos dependerá de dicho peso. Patricia, ¿y cuáles fueron las variables que hemos considerado en la indagación? Sí, profesora, las variables fueron variable dependiente, esfuerzo del brazo, y la variable independiente, peso o resistencia. Nuestro objetivo, profesora, fue demostrar que nuestro brazo actúa como una palanca del tercer género. Ahora veamos qué hicimos para comprobar la hipótesis. Buscamos los materiales que necesitábamos, como 3 pesos distintos de 500 gramos, 1000 gramos y 1500 gramos, cinta métrica, tiza, una pared de preferencia lisa, una regla, un transportador. Luego diseñamos nuestra experimentación. Utilizando la tiza, hicimos 2 líneas en la pared, uno vertical que representa mi brazo
y otro horizontal que era mi antebrazo. Muy bien, Patricia. Luego, ¿qué hicieron, Jesús? Para ser más exactos en nuestro gráfico, utilizamos el transportador para verificar que el ángulo mida 90 grados. Bien, Jesús. Recuerden, estudiantes, que es importante siempre tener nuestros diseños de experimentación lo más exactos posibles y para lograrlo usemos los instrumentos que tenemos en casa. Sí, profesora. Con las reglas y el transportador pudimos hacer las líneas rectas para comenzar a realizar las mediciones. Muy bien, Jesús y Patricia. Una vez listos los trazos, ¿qué hicieron para comprobar su funcionamiento? Profesora Carmen, con la ayuda de un familiar pusimos en nuestra mano el peso de 500 gramos o medio kilo y observamos el desplazamiento de nuestro brazo. Igual hice yo, profesora. Luego hice una marca con la tiza en la pared y medí la distancia entre la línea horizontal y el nuevo punto donde se desplazó mi brazo. Recuerda que en el programa anterior explicamos que, primero, el brazo de resistencia está comprendida entre el fulcro y el punto de aplicación de la resistencia hacia el lado derecho de la barra o línea de palanca. Segundo, la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. Escribe hacia el lado izquierdo. Ahora, según sus observaciones, al agregarle los diferentes pesos, ¿qué peso ha presentado mayor movimiento de nuestro brazo? Revisemos la tabla y escriban en sus cuadernos u hojas recicladas la respuesta a la pregunta. Coméntanos tus resultados. Profesora Carmen, mi brazo, que es la palanca, se movió 18 centímetros hacia abajo cuando coloqué el peso de 1,5 kilos. ¿Y tú, Patricia, cuáles fueron tus resultados? Profesora Carmen, en mi caso al colocar el peso de 1,5 kilos se movió 25 centímetros hacia abajo. Muy bien, Jesús y Patricia, no se han perdido ningún detalle y han anotado sus resultados. Profesora Carmen, los registros que he obtenido con mi brazo mecánico se parecen a los de Jesús. La palanca se inclinó más cuando coloqué más peso. Muy bien, Jesús y Patricia. Ahora que ya tienen sus resultados para cada medición, organicen sus datos en una tabla de resultados y analicemos cómo se desplaza la palanca a medida que agregamos diferentes pesos. Profesora Carmen, ¿cómo explicaremos lo que ha ocurrido en las mediciones? Escuchen con atención y anoten lo más importante. La información científica nos dice que muchos de los músculos y huesos del cuerpo actúan como palancas. ¿Qué es la palanca? La palanca es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. La palanca es considerada como una máquina simple debido a que permite la conservación de la energía. ¿Cuáles son las palancas de tercer género? Las palancas de tercer género permiten situar el esfuerzo, P o potencia, entre el fulcro y la carga o resistencia. Por ejemplo, en nuestro caso, el fulcro es el codo. El esfuerzo está representado por el músculo del brazo y la resistencia es el antebrazo. Entonces, las palancas del tercer género se encuentran en las extremidades. Significa entonces que estas palancas nos permiten realizar grandes y poderosos movimientos. ¿Qué les parece esta información? ¿Qué relación hay entre los resultados y la información presentada? Vamos a retomar los datos registrados en su tabla y relaciónenlo con la información que acabamos de escuchar y anotar. ¿Qué observaron en cada una de sus mediciones al cambiar el peso a distintas distancias del fulcro? ¿Cómo estaba la palanca sin el peso? ¿Qué pasó con la palanca al adicionarle el peso? ¿Por qué crees que sucedió eso? Chicos y chicos,
allá en casa. ¿Cómo responden a estas preguntas? Observen su tabla con los datos registrados y relaciónenlos con la información. Estoy revisando los datos recogidos en mi tabla de resultados, profesora Carmen. Así es, vamos a continuar ahora. Vamos a elaborar la conclusión de la indagación. Para ello, revisa la pregunta de indagación que se formuló en el programa anterior. ¿Cuál fue, Patricia? La pregunta fue: ¿nuestro brazo actúa como una palanca al levantar un peso? La hipótesis que formulé fue: si aumentamos el peso que cargamos en nuestro brazo, entonces mayor será el esfuerzo que realizamos. Y en mi caso fue: si aumentamos o disminuimos el peso en nuestro brazo, entonces el esfuerzo que haremos dependerá de dicho peso. Patricia, ¿cuáles fueron las variables que hemos considerado en la indagación? Las variables fueron: variable dependiente, esfuerzo del brazo, y variable independiente, peso o resistencia. Ahora, según sus observaciones, al agregarle el peso, ¿qué distancia ha presentado mayor movimiento de la palanca? Revisemos la tabla y escriban en sus cuadernos u hojas recicladas la respuesta a la pregunta. Profesora Carmen, la palanca se ha desplazado más con la distancia de 25 centímetros. En nuestro proceso de indagación, ¿cuál fue nuestra muestra control? En este caso, profesora Carmen, la muestra control fue poner nuestro brazo en las líneas trazadas en la pared, pero sin agregarle ningún peso, de modo que la palanca no sufre ningún desplazamiento. Patricia y Jesús, ¿y tomaron en cuenta las fuentes de incertidumbre en sus mediciones? Recuerden que es importante que realices las diferentes mediciones e incluyas la información de incertidumbre en el proceso de recolección de datos. Puedes obtener esta información de manera práctica directamente del instrumento de medición, ya que equivale a la mitad de la medida más pequeña que registre el instrumento dividido entre 2. Sí, profesora Carmen, incluimos. En este caso, profesora, en mi caso, la medida más baja fue de 4 centímetros. Entonces, mi margen de error es la mitad, 2 centímetros. Sí, profesora Carmen, realicé el cálculo de mi margen de error. En mi caso, la medida más baja fue de 5 centímetros. Entonces, mi margen de error es la mitad, 2.5 centímetros. Los felicito, Patricia y Jesús, por incluir estas variables en su indagación. Ahora graficaremos nuestros resultados en un eje de coordenadas, donde el eje horizontal será la longitud de desplazamiento del brazo en centímetros y en el eje vertical los diferentes pesos agregados a la mano. Para que mi gráfico me salga bien, usaré un papel cuadriculado y una regla para hacer mis mediciones. Buena idea, Jesús. También usaré mis colores para diferenciar mis medidas. Muy bien, Jesús y Patricia. Ahora, chicos y chicas en casa, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de relación observas entre la distancia desplazada y el peso añadido? ¿Podrías predecir qué ocurriría si el mismo peso que sostienes es de 2 kilogramos? Sí, profesora, podemos adelantarnos y predecir el desplazamiento de la palanca. En mi caso, se desplazará 35 centímetros. ¡Qué interesante! Excelente, Patricia y Jesús. Ahora podemos comprobar nuestra hipótesis. Estudiantes de quinto, ¿qué dicen sus resultados? ¿Su hipótesis es válida o no? Ahora construiremos las conclusiones de la indagación, que es la respuesta a la pregunta de manera fundamentada. Estudiantes, respondan la pregunta de indagación tomando en cuenta sus datos obtenidos, producto de la experiencia, y la información que se les proporcionó sobre las palancas, sus elementos y clasificación. Profesora, yo responderé la pregunta de mi indagación. La pregunta fue:
¿qué relación existe entre el peso o resistencia y el esfuerzo del brazo al actuar como una palanca? Mi hipótesis fue: si aumentamos el peso que cargamos en nuestro brazo, entonces mayor será el esfuerzo que realizamos. En mi caso, planteé la siguiente hipótesis. Si aumentamos o disminuimos el peso en nuestro brazo, entonces el esfuerzo que haremos dependerá de dicho peso. Ahora debemos evaluar. Respondamos juntos estas preguntas. ¿Todos los procedimientos realizados han sido pertinentes y han sido útiles para comprobar la hipótesis? ¿Qué importancia ha tenido la muestra control? ¿Qué podríamos mejorar o reajustar en esta indagación? También podemos preguntarnos si los resultados han sido válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. ¿Por qué? Profesora Carmen, ahora debemos elaborar un informe de la indagación. ¿Cómo haremos este informe? Muy buena pregunta. El informe que elaborarán está dentro de lo que se llama en ciencia la comunicación de la indagación. En esta oportunidad será un informe y tendrá la siguiente estructura. Número 1. Deberán colocar el título. Número 2. Escribir las preguntas de la indagación identificando las variables independiente, dependiente e intervinientes, la hipótesis y los objetivos de la indagación. Número 3. El diseño de estrategias, donde escribirán los procedimientos, los materiales, las medidas de seguridad, el tiempo. Número 4. Genera, registra y representa tus datos obtenidos. Número 5. El análisis de los datos e información, donde se establece una comparación entre la hipótesis y los datos e información científica para establecer las conclusiones. Ahora, con todo lo trabajado, vamos a proponer un compromiso a fin de realizar una acción que contribuya a la reducción de la discriminación, a reducir las manifestaciones de discriminación, racismo y desigualdad en las comunidades. Lo que vimos en esta indagación es una simulación para demostrar que nuestro brazo se comporta como una palanca y cumple la misma función en todos los seres humanos. Y en el caso de los demás vertebrados, hay algunas variaciones en función a las actividades que realizan. Así es. Lo hemos hecho con materiales caseros como tiza, regla, romanilla y diferentes pesos, con lo que hemos demostrado que nuestra extremidad superior actúa como una palanca de tercer género. Las palancas de nuestro cuerpo nos ayudan a realizar diferentes actividades como el remover la tierra para el cultivo, trasladar leña para cocinar o transportar adobes cuando construimos nuestra casa, entre otras labores cotidianas. La forma como funciona nuestro brazo es similar para todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción. Por ejemplo, mientras tienes tu codo apoyado sobre una superficie lisa, como el escritorio o una mesa, recoge una pesa. Al doblar y extender nuestro brazo, sentimos el movimiento de nuestros músculos. Si sabemos que nuestro brazo funciona de la misma manera en todos los seres humanos, ¿qué acciones debemos poner en práctica para evitar conductas de discriminación? Vamos, estudiantes de quinto año, ustedes en casa, hagan sus propuestas, anoten en su cuaderno u hojas recicladas, conversando con su familiar que los acompaña. Profesora Carmen, podría ser lo siguiente. Acción 1. Tratar con respeto y equidad a todas las personas sin importar su origen étnico, racial y desigualdad en nuestras comunidades rurales. Felicitaciones, estudiantes de la promoción. Patricia, preséntanos las preguntas de metacognición. Sí, profesora. ¿Cuánto aprendimos en este programa? ¿Qué dificultad tuvimos?
cómo las superamos? ¿Por qué es importante consultar fuentes científicas? Nuestro propósito fue analizar información y los datos obtenidos en el diseño que demuestre que nuestro brazo actúa como una palanca del tercer género para elaborar las conclusiones de la indagación y comunicarlas. Así también, a partir de la indagación, plantear acciones sustentadas en información científica que contribuyan a reducir la discriminación étnico-racial y desigualdad en nuestras comunidades rurales. ¿Cómo hemos trabajado hoy? ¿Hemos cumplido con ese propósito? ¿De qué manera? ¿Qué actividades que realizaste hoy te ayudaron a cumplirlas? ¿Cuáles no? Compañeras y compañeros, no se olviden de guardar estas evidencias, las que has construido el día de hoy, porque te servirán para elaborar el producto final de la experiencia de aprendizaje, que consiste en elaborar un informe escrito de su indagación científica con tus avances hasta el momento. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo por acompañar y retroalimentar el aprendizaje de tus estudiantes. Te recomendamos orientarlos sobre cómo la indagación referida al funcionamiento como una palanca de nuestro brazo y cómo nos ayuda a entender que la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano no dependen del origen ni de la raza.